Sí. Buenos días, ¿nos escuchan? Buenos días a todos. Buenos días. Pues vamos a iniciar en punto para, pues sabemos que todos tienen ahí actividades, ¿no? Les doy la bienvenida, les agradezco que estén ahorita tomando esta nueva capacitación para darle continuidad a la previa. Pues les queremos decir que traemos el plan de mejorar a los pacientes con diabetes y pues dentro de estas estrategias está la capacitación y la revaloración de los pacientes que ya tenemos ahorita. Aún no tenemos los números concretos, pero les vamos a pasar esa información en alguna otra sesión. El doctor, pues ya lo conocen, es el doctor Ramiro Gámez, es el médico, nuestro médico endocrinólogo que tenemos aquí en Iztecali, y él nos está apoyando bastante con el tema de la actualización y con el tema de una guía que estamos haciendo para que todos tengamos la misma información y podamos llegar a tener el mejor control de los diabéticos. No sé si el doctor Lozano quiere decir algo. Sí. Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Sí, siguiendo con el tema y la estrategia que nos está marcando la doctora Pone y la doctora Carrillo, hemos estado analizando la información de los pacientes diabéticos, las cuales vamos a tratar de tener lo más pronto posible y hacérselos llegar, para más o menos tener un panorama idóneo, cada unidad, cómo está su población de diabéticos. Y esto con el fin de, ahorita, este problema que tenemos ahorita nosotros en los sistemas de salud, estamos viviendo las secuelas de la pandemia COVID, no tanto por una parte por los pacientes post-COVID que tenemos y otra vez por los pacientes crónicos que por la misma situación que se presentó, pues se descuidaron, ¿no? Y tenemos un grave problema de descontrol en estos pacientes. Entonces sí pedirles a todos, pues todo el apoyo, el énfasis en el buen control de los pacientes crónicos, específicamente los pacientes diabéticos, que es donde ahorita detectamos pues que se nos disparó un poquito el descontrol por la situación que ya venimos arrastrando ya más que comentada con anterioridad. Muy bien, pues por mi parte ha sido todo. Nada más, doctor, vamos a esperar a la persona que va a entrar. No sé si se esté grabando. Ok, perfecto. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ya me han presentado frente pues, a todas las clínicas que ahorita están presentes. Nada más pediría de favor que si tienen su audio habilitado, que le pongan silenciar durante la duración de la plática y si van saliendo dudas, al final, por favor. El tema es corto, los temas siempre de insulina son cortos, pero es muy importante conocerlo. Es un medicamento que, como ya se habrán enterado a lo largo de este año, acabamos de cumplir 100 años de tratamiento o de contar con insulinas y análogos de insulinas para el tratamiento de nuestros pacientes diabéticos. Y pues hay una cantidad enorme de información acerca de las insulinas, tanto la natural, las exógenas, los análogos rápidos, los lentos y pues las nuevas, ¿no? Insulinas que están buscando dar tratamientos pues que no sean inyectables por el rechazo que sufren muchos de nuestros pacientes hacia pues la aplicación subcutánea. Pero esto todavía pues en estudio, ¿no? Vamos a platicar de la evidencia actual, de lo más importante y lo grueso para conocer qué son las insulinas, cómo trabajan y cómo utilizarlas correctamente. Un poco de historia. La insulina la conocemos gracias a Banting y MacLeod, a estos químicos en 1922, quienes aislaron la insulina a partir de páncreas animal, principalmente porcino y de vaca. Antes de 1922, diagnosticar a un paciente con diabetes tipo 1 era prácticamente que condenar al paciente a la muerte en pocos meses o semanas. Y a partir de estos esfuerzos de Banting y MacLeod y de otros químicos que purificaron esta insulina animal que descubrieron, se pudo dar el tratamiento a estos pacientes tipo 1 y prevenir pues, la muerte prematura de tantos jóvenes. Posteriormente, estas preparaciones animales se fueron estudiando, se fueron purificando más, se fueron concentrando, y alrededor de 1946 el químico Hagedorn crea la insulina protaminada, o que conocemos hoy en día como NPH, la insulina protamina neutra de Hagedorn.
y hasta 1950 empiezan a aparecer, después de los estudios y demás que hizo el químico Hagedorn y los demás, Jensen y colaboradores, aparece ya la prescripción por la FDA en Estados Unidos de insulina NPH para uso humano. Y a partir de esta, pues empiezan a salir muchos análogos. Aquí está como ejemplo la insulina lente, que pues hoy en día ya no contamos con ella. Hacia los 70s, 1977, 1980, gracias a la tecnología de ADN recombinante y genoma humano, empiezan a aparecer las insulinas recombinantes humanas que van quitando pues los efectos secundarios de las alergias, la anafilaxia por ser pues proteínas de origen animal. Y hacia los 90s empiezan a aparecer los análogos de acción rápida y hacia los 2000 empiezan a aparecer los análogos de insulina basal que conocemos como de acción intermedia o de acción lenta. Entonces, como introducción, tenemos 100 años del uso de análogos de insulina, desde el 22 con Banting y MacLeod hasta hoy en día 2022. Esto, pues ya les comenté, tuvo un proceso de descubrimiento, purificación y concentración de la insulina animal para después poder contar con insulina humana y análogos de insulina humana a partir de tecnología de ADN recombinante. Hoy en día contamos con insulinas concentradas, con premezclas de insulinas e incluso vías alternas de administración, no solo la subcutánea, para poder administrar estos medicamentos. Pero cada uno de ellos tiene una farmacocinética y una farmacodinámica distinta y hay que conocerla. ¿Por qué? Porque insulina es el único fármaco antidiabético capaz de disminuir cualquier nivel de hemoglobina glucosilada. Ningún otro medicamento oral o inyectable tiene esta particularidad. Entonces, la insulina humana, ¿qué es? Es una hormona peptídica de 51 aminoácidos, tiene dos cadenas, una cadena A y B o alfa y beta, como la quieran ver. Están unidas por dos puentes disulfuro y un puente disulfuro intracadena en la A. Se encuentra almacenada en forma de hexámeros de insulina que son estabilizados por un núcleo de zinc. Aproximadamente el 50% de la insulina que cada uno de nosotros sintetiza, produce y secreta se va a metabolizar por el hígado, por un metabolismo de primer paso, y el restante, el otro 50%, es el que cumple sus acciones en los tejidos sensibles a la insulina, que son principalmente músculo y grasa. Esta es la insulina, esta es la hormona peptídica de insulina. Habíamos dicho la cadena A o alfa de 21 aminoácidos, la B de 30, que nos dan 51 aminoácidos, los puentes disulfuro que las unen y el puente disulfuro intracadena de la cadena A. Esta proteína o esta hormona peptídica tiene un peso molecular de 5.800 kilodaltones, vive de 5 a 8 minutos, esto es la insulina endógena, nuestra insulina humana normal, y es metabolizada por insulinasas renales, hepáticas y placentarias. Esta es la representación en la forma terciaria y cuaternaria de la insulina. Es el monómero de insulina y cómo se va comportando con otros monómeros de insulina hasta formar hexámeros, es decir, 6 moléculas de insulina, y en el centro, en el núcleo, lo que estabiliza este hexámero, esta bolita, este círculo de insulina, son 2 átomos de zinc. Hay que conocer el perfil farmacométrico de la insulina. ¿Esto qué significa? No es nada más que la palabra médica y compleja que decir que tenemos que conocer el tiempo de acción de cada insulina, el tiempo para el pico de la insulina y el tiempo de duración de la insulina. Y también tenemos que saber que hay una variabilidad muy importante de individuo a individuo en cuanto a cada uno de estos perfiles farmacométricos. Dependerá mucho de la temperatura corporal, de la actividad física del paciente, del flujo sanguíneo donde se aplicó el medicamento al paciente, el sitio de aplicación. No es lo mismo aplicarlo en el brazo que aplicarlo en la espalda o aplicarlo en alguna otra zona del cuerpo de las que son las no recomendadas. La presencia de lipodistrofia o lipoatrofia en el sitio de aplicación y la sensibilidad a la insulina de cada individuo. Es decir, aunque estén descritos ciertos tiempos para cierta insulina, pues si nuestro paciente tiene mucha sensibilidad, pues va a tener una duración muy aumentada o el pico va a durar mucho o el tiempo de acción va a estar más disminuido. A diferencia de aquel paciente clásico obeso con resistencia a la insulina muy importante, en quien pues le inyectamos una dosis grande, a lo mejor 20, 30 unidades de insulina y no obtenemos una respuesta farmacológica deseada. En esta imagen, pues aquí tenemos la insulina endógena, la célula beta, pues esquematizada por esta celulita, este
circulito con su hexámero de insulina, y para que esta insulina pueda actuar se tiene que dividir a su forma monomérica para que interactúe con su receptor y pues dé la acción que es internalizar glucosa a las células. Y por este otro lado tenemos esquematizada la insulina ya como fármaco, el que tenemos viales de insulina que son administrados de forma subcutánea, donde tenemos los mismos hexámeros de insulina que se tienen que degradar a monómeros, y estos monómeros son los que van a pasar a través del endotelio vascular para sufrir su efecto sobre las células sensibles a insulina. Entonces, hablando de insulina exógena, la insulina endógena posee mecanismos de retroalimentación negativa que permiten su control. ¿Qué tantas unidades vamos a secretar por pues, una carga de carbohidratos dada o durante el ayuno? Pero la insulina exógena, lo que nosotros utilizamos como fármaco, no tiene esta retroalimentación negativa. ¿Qué va a controlar la dosis o qué va a controlar que nuestro paciente no tenga hipoglucemias? La ingesta calórica adecuada, la dieta, y la glucosa sérica, es decir, cuánto tiene nuestro paciente de glucosa, ya sea al inicio del tratamiento o en su seguimiento. Son estrictamente necesarios para que nosotros podamos hacer ajustes en la dosis. Con mayor número de aplicaciones de insulina, claro, va a aumentar el riesgo de hipoglucemia, y por esto tenemos el desarrollo de análogos de insulina de menor duración y de larga duración para tratar de disminuir el riesgo de hipoglucemia, pero poder llegar a un control glucémico de cada paciente. Y aquí en la imagen, este es Leonard Thompson, fue el primer paciente en Estados Unidos en 1923 que recibió insulina. Él era diabético tipo 1 y fue la primera persona que pues, se le salvó prácticamente de una muerte por cetoacidosis diabética. Aquí en esta curva farmacométrica tenemos el tiempo acá abajo en el eje de las X y en el eje de la Y de la concentración de insulina, y tenemos cómo se comporta la insulina endógena en la línea azulita y cómo se comporta el análogo de insulina humana, insulina regular, en un paciente diabético tipo 1. ¿Por qué tipo 1? Pues porque no tienen resistencia a insulina. Y vemos que son muy parecidos los perfiles, la concentración, el tiempo de acción y el tiempo de duración. Sin embargo, no le llegan, no tienen el mismo pico. Este tendrá a lo mejor una duración un poquito más prolongada y no son exactamente iguales o biosimilares a nuestra insulina endógena. Entonces, vamos a hablar de los análogos de acción rápida. Los primeros análogos de acción rápida se crearon con intención de cubrir los alimentos. ¿Por qué? Si desde 1920 se sabía, después de los estudios de Banting y MacLeod, se sabía que insulina causaba hipoglucemia, que insulina controlaba la diabetes, precisamente por esta curva, o sea, no llega al pico necesario para cubrir los alimentos, y por eso pues se hicieron los estudios necesarios por las compañías farmacéuticas para crear una insulina que pueda cubrir adecuadamente la hiperglicemia por los alimentos. La tasa de degradación de los hexámeros de insulina y la velocidad de absorción subcutánea nos va a dar la velocidad de la insulina. Y en 1996, aparece Lispro, que la podemos conocer como la Humalog en el mercado, que fue creada por Lilly Icos. Después, en el 2000, aparece insulina Aspart por Novo Nordisk, y en el 2004, Lulicina por Sanofi. Todas estas insulinas de acción rápida o análogos de insulina humana de acción rápida van a diferir entre sí solo entre 1 a 2 aminoácidos. Son muy similares a la insulina humana endógena. Pero esta pequeña diferencia va a aumentar la degradación de su forma hexamérica a la forma monomérica, y esto va a hacer que su tiempo a pico, su tiempo de acción, su tiempo de duración sea menor a la insulina endógena, y por eso reciben el nombre de análogos de acción rápida. Lo mismo, que tienen menor tiempo de acción, menor tiempo a pico y menor duración, por eso son de acción rápida. Y aquí en este cuadro de este artículo del 2020, donde hicieron pruebas de clampeo glucémico para determinar los tiempos de acción de cada insulina, hay que recordar que estos son en pacientes sanos, no diabéticos, no obesos, sin resistencia a la insulina. Tenemos la insulina humana regular o la insulina endógena, pero por tecnología de ADN recombinante, que es Humulin, Obolino o Insuman, dependiendo del laboratorio que lo cree. Tiene un tiempo de inicio de acción de 30 a 60 minutos, un pico de 2 a 4 horas y una duración de acción de 5 a 8 horas. Después tenemos análogos rápidos, Lispro, Aspart y Lulicina. Lispro, que fue la primera que apareció, un tiempo de acción de 15 a 30 minutos, si se dan cuenta, mucho más rápido que la humana regular, un pico de media hora a 2.5 horas y una duración menor a 5 horas.
Aspart, muy parecida, 15 minutos del tiempo de inicio, 1 a 3 horas del pico y 3 a 5 horas de duración. Y glulicina, de 12 a 30 minutos, muy similar a Lispro, un pico en 1.5 horas y un tiempo de duración aproximado de 5 horas. Y contamos también con insulinas ultrarrápidas, que aquí el artículo lo pone como más rápida que la rápida, donde se cuenta con insulina Aspart de acción ultrarrápida, que es llamada FIASP, que actúa más o menos entre 16 a 20 minutos, un pico entre hora y media y 2 horas, y una duración de 5 a 7 horas. Y aquí tenemos la insulina inhalada, que no tuvo mucha relevancia, algunos casos de sinusitis y de neumonía, por eso salió del mercado. Afrezza, que tiene un tiempo de inicio de acción de 12 minutos, un pico de media hora a casi 1 hora, y una duración de acción de 1.5 a 3 horas. Ya contamos en la actualidad incluso con Lispro ultra rápida, que tiene un tiempo de inicio de duración muy aproximado a los 5 minutos, un pico a la hora y la duración aproximada de 3 a 4 horas. Cuando se hizo este estudio, pues todavía no salían los resultados de esta Lispro ultra rápida. Y aquí está, tenemos la cadena de la insulina normalita, pero dependiendo del tipo de insulina rápida, por ejemplo, Lispro con el número 1, pues, ¿qué hicieron? Solo agregaron una lisina en el residuo de prolina, por eso se llama Lispro. Eso le da una degradación más rápida. Aspart, que es el número 2, que es esta de acá, es esta de acá abajo, agregaron una asparagina con la prolina, en lugar de lisina con Lispro, y de ahí sale Aspart. Y la glulicina, pues en el residuo número 29 agregan prolina, glulicina y lisina, por eso se llama glutamato, y lisina, y por eso se llama glulicina. Los análogos basales. ¿Qué significa una insulina basal? Basal no es nada más que el nivel constante de insulina que se secreta entre los alimentos para poder mantener la glucosa sérica. Es de suma importancia la insulina basal para poder mantener el control de la gluconeogénesis hepática, principalmente en la noche, que es nuestro periodo de ayuno más prolongado. Contamos en la actualidad con análogos de acción intermedia y de acción larga, y estas insulinas basales suelen ser la primera insulina que se le indica a los pacientes con diabetes tipo 2, recomendada por múltiples guías de tratamiento para diabetes. Aquí tenemos un ejemplo, o sea, ¿por qué basal? Aquí tenemos tanto glargina como NPH, pues es este nivel constante de insulina que intentamos mantener para que nuestro paciente tenga control de esta gluconeogénesis hepática y no se nos descontrole al amanecer o entre comidas. Claro, con la diferencia de que glargina, por ser de duración prolongada, se aplica 1 vez al día y NPH se tiene que aplicar 2 veces al día. Empecemos por los análogos de acción intermedia. Habíamos dicho de Hagedorn y Jensen que en 1936 descubren que a la insulina animal, a la insulina pues endógena, si le agregaban una proteína llamada protamina, esto prolongaba su tiempo de acción. La protamina es una proteína con carga positiva que cuando interactúa con la insulina, se cristaliza esta insulina y esta insulina precipita. Esta precipitación hace que la insulina pues sea más tardada en degradarse. Estos cristales se disuelven lentamente en el espacio subcutáneo y pues gracias al descubrimiento de Christian Hagedorn y Norman Jensen aparece la insulina NPH. En este tiempo, de los 30 a los 50, aparecieron múltiples insulinas. Esta es la primerita que apareció por Lilly Aikos y Lentin, pero también apareció insulina lente y muchas otras, pero la que se quedó para uso humano fue en 1950, NPH, la insulina neutra protamina de Hagedorn, como un análogo de acción intermedia para uso en humanos. Quizás en el mercado todavía encuentren lente, pero eso es para uso veterinario. Y a esta insulina la conocemos tanto como NPH, insulina intermedia, o como insulina isófana humana. Los análogos intermedios tienen una duración, según los estudios de clampe glucémico, de 13 a 24 horas en sujetos sanos, sin resistencia a la insulina. Sin embargo, una duración de medio día no es suficiente para imitar la secreción basal de insulina del páncreas de una persona sana, por lo tanto, se requieren 2 aplicaciones como mínimo para una adecuada insulinización del paciente. Y habíamos dicho, el perfil farmacométrico puede variar dependiendo de la obesidad visceral, la obesidad subcutánea, la resistencia a la insulina, la actividad física de nuestro paciente. Ya que la insulina, principalmente las protaminadas, NPH, precipitan por la protamina, es necesario resuspenderla previo a cada aplicación.
Y aquí es donde se tiene mucho error en el personal médico y de enfermería en cómo se debe de resuspender esta insulina. No se debe de agitar, vamos a desnaturalizar estas proteínas. Se debe de rodar suavemente sobre una superficie plana de 12 a 15 veces. Esa es la recomendación que nos dan las compañías farmacéuticas, principalmente Lilly, para poder resuspender la insulina en esta, pues ahora sí que, perdonen la repetición, pero resuspender la insulina en su suspensión líquida y se puede administrar el fármaco al paciente. Después vinieron los análogos de larga duración. ¿Por qué? Pues debido a que NPH principalmente no cumplen con las demandas o los requerimientos de una insulina basal ideal, porque se tiene que aplicar varias veces al día y tiene pico, a diferencia de una basal ideal que no debería tener pico, aparece en el 2000 insulina Lantus o insulina Glargina a través del laboratorio Sanofi. Esta es una insulina recombinante humana donde sustituyen el aminoácido que se encuentra en la posición A21, donde se intercambia la asparagina normal por una glicina, y en la cadena beta se agregan 2 aminoácidos extras, 2 argininas, beta 1 y beta 31 y beta 32, y estos cambios, especialmente las argininas extras, le dan un pH ácido a la insulina Glargina. ¿Qué tiene de importancia que tenga un pH ácido? El pH de 4. El contacto del pH ácido de la insulina con el pH corporal, que es neutro, va a hacer que la insulina precipite, que se cristalice, y esto le va a dar una duración mucho más prolongada que los cristales de insulina protaminada de NPH. Va a disminuir la tasa de absorción. Glargina, por lo tanto, tiene una curva muy plana, muy similar a la insulina basal endógena. Tenemos nosotros en el mercado 2 presentaciones diferentes, insulina Lantus e insulina Toujeo, que son insulina de 100 unidades por mililitro y de 300 unidades por mililitro. Como viene su nombre, de 300, pues la U300 es una insulina concentrada al triple, pero los estudios han demostrado que, pese a que la insulina Toujeo concentrada tiene menor pico y mayor duración que la insulina U100, se requiere mayor dosis de insulina concentrada para obtener el mismo control que con una insulina no concentrada. ¿Cuánto? En diabetes tipo 1 hasta 17% más insulina y en diabetes tipo 2 hasta un 12% más de insulina. Son buenas si las sabemos utilizar, si sabemos elegir al paciente, pero pues cada una tiene sus particularidades diferentes, aunque las dos sean Glargina. Después, en el 2005, en la búsqueda por este análogo de insulina basal perfecto, aparece Levemir, que es insulina de Temir, gracias a Novo Nordisk. Comparado con NPH, Detemir tiene menor pico y mayor duración, pero comparado con Glargina, tiene una mucho menor duración y tiene más pico. Por lo tanto, Levemir necesita aplicarse 2 veces por día, en especial para los pacientes diabéticos tipo 1 y los pacientes diabéticos tipo 2 que tengan obesidad o que tengan resistencia a la insulina. Y pues, si la fisiopatogenia de la diabetes tipo 2 es la resistencia a la insulina, pues prácticamente todos los pacientes tipo 2 necesitarán múltiples aplicaciones de Detemir para una insulinización adecuada. Y tienen otra particularidad de esta insulina. Los pacientes diabéticos tipo 2 requieren mayor dosis de Detemir para poderse controlar comparado con NPH para llegar a la misma cifra de glucosa en ayuno y a la misma cifra de hemoglobina glucosilada. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a necesitar más viales o vamos a necesitar más plumas para ofrecer exactamente el mismo control. El paciente se sigue picando las mismas veces que se pica con NPH, pero necesitamos mayor número de insulina, mayor número de mililitros, mayor número de viales de insulina para que el paciente se pueda controlar. Por lo tanto, en el 2015 aparece insulina Tresiba o Degludec, gracias también a Novo Nordisk, que comparado con Glargina, Tresiba tiene aún mucho menos pico y mucha mayor duración con un tiempo de acción reducido. Su vida media se ha calculado de 42 horas. ¿Y esto qué significa? Que esta insulina, que Degludec, nos asegura niveles casi constantes de insulina plasmática con una mínima variabilidad día a día. Si el paciente se le olvida y se le aplica 1 hora después o 1 hora antes, va a haber una mínima variabilidad de insulina sérica. ¿Por qué? Porque vive casi 48 horas.
Sin embargo, se repite lo mismo que en las demás insulinas basales largas, se requiere de mayor dosis para obtener una respuesta similar a la glargina. ¿Qué otra cosa hay que cuidar con esta insulina que pues algunos le han denotado incluso ultralenta? Que en un paciente que se va a operar, que debe de quedar en ayuno, que debe de pasar por un proceso antes de la cirugía, pues como su vida media es muy prolongada, si no tenemos en cuenta, si no conocemos a los análogos de insulina y si se suspende un día antes de la cirugía, el paciente podría tener un riesgo muy aumentado de hipoglucemia al cambiarla por insulina rápida, insulina regular o por infusión de insulina, porque todavía va a tener insulina activa en su cuerpo. Por eso hay que conocer pues, los tiempos de acción de cada una de las insulinas. Y aquí en este cuadro del mismo artículo de Endocrine Reviews del 2020 tenemos los análogos basales. La insulina intermedia, la muy famosa NPH, con un inicio de acción de 1 a 2 horas, un pico de 2 a 8 y una duración por lo menos por estudios de clampe glucémico de 14 a 24 horas. Glargina, que no tiene un inicio de acción por ser una insulina plana, un pico que tampoco tiene un pico pronunciado y una duración de 24 horas. Detemir, igual, supuestamente sin acción y sin pico, aunque en realidad sí lo tiene, y una duración que pues ahí no se han puesto de acuerdo en darle de 7 a 12 horas y le ponen de 7 a 24 horas. Y de Gludec, Tresiba, no tiene pico, al igual que la glargina, no tiene inicio y no tiene pico pronunciado, con una duración prolongada de hasta 42 horas. ¿Qué hay de las insulinas premezcladas? ¿Qué es una premezcla o una mezcla? Simple y sencillamente es la mezcla en una sola jeringa de un análogo basal con un análogo prandial, es decir, con un análogo intermedio lento más un análogo o regular o rápido o ultra rápido. ¿Cuáles son los beneficios? Son mínimos, son contados. Yo solo encontré en la literatura 2. La conveniencia de administrar 2 insulinas con una sola aplicación, que en realidad nosotros, como viene aquí en esta imagen, lo podemos hacer de manera artesanal. Quitamos este beneficio y minimizar errores al mezclar insulinas manualmente, que pues bueno, yo creo que todos aquí presentes somos o médicos o personal de enfermería. Todos sabemos que primero se carga la insulina de acción rápida o regular y después se carga la insulina de acción intermedia. Son 2 pasos. No sé qué error se va a minimizar con esto. Los pacientes lo aprenden a realizar sin errores. Entonces, los beneficios son mínimos. Existen premezclas con insulina humana regular, como les había comentado. También tenemos análogos rápidos como Lispro, Asparto, Glulicina. Y estos mezclados con análogos intermedios, que es NPH o protamina, o análogos lentos como Detemir o Degludec. No permiten, esto muy importante conocerlo, como vienen premezcladas en una jeringa, no permiten la individualización de la dosis del paciente. Si ustedes aumentan la dosis de insulina premezclada, indudablemente le van a administrar al paciente una dosis cada vez más alta de insulina basal y de insulina rápida. No podemos separarlas porque ya vienen juntas en una sola jeringa. Y la gran mayoría se encuentran en presentaciones 70-30, pero esto no quiere decir que sea la única presentación que existe en el mercado. Estas premezclas antes históricamente habían sido ampliamente utilizadas para el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2. Y aquí tenemos, por eso les digo que en realidad sus beneficios son muy pocos o nulos. Arriba tenemos la curva, tiempo y concentración de insulina de 2 insulinas premezcladas. Una es Lispro con NPH y la otra es insulina regular humana con NPH. Vean cómo tiene una curva de ascenso muy pronunciada para después hacerse cada vez más lenta esta descenso. Y por ejemplo, tenemos acá abajo en un paciente que tiene un esquema basal plus de una aplicación de Lispro y en otro piquete diferente una aplicación de NPH, pero si sumamos estas 2 curvitas, tenemos una curva exactamente igual a la premezcla. Y acá abajo tenemos insulina regular e insulina NPH, que si sumamos estas 2 jorobitas, nos van a dar exactamente la misma curva que una premezcla. Entonces, en realidad, no hay ningún beneficio en cuanto al perfil farmacométrico, simple y sencillamente se están administrando las 2 al mismo tiempo. No quitan la necesidad de tener que administrarla 2 veces al día, o hasta a veces 3 veces al día. Y aquí tenemos las insulinas premezcladas que hay en el mercado. Tenemos Humulin 70-30 y Novolin 70-30, que ambas son 70% NPH y 30% insulina humana regular. Y los análogos o insulina que no es humana pura, pues, que son análogos de insulina, que tenemos Humalog 75-25,
¿Qué quiere decir? Nada más que 75% es protamina y 25% es lispro. Humalog Mix 50-50, 50% protamina, 50% lispro. Novolog 70-30, que es 70% aspar protamina y 30% aspar. Y Ryzodex 70-30, que es de Gludex 70% y 30% aspártica. Al tiempo de acción o al tiempo de pico no le tomamos importancia porque tienen exactamente el mismo perfil farmacométrico. El pico va a ser el mismo pico que va a tener el análogo que estén utilizando, sea lispro, aspar, lulicina o regular, y la duración va a ser la misma duración que el análogo lento que vayan a tener, que casi siempre va a ser NPH, a diferencia de Ryzodex, que usa de Gludec. ¿Y qué intentamos hacer con este tratamiento? Conociendo las insulinas, sabiendo cuánto tiempo dura cada una, cuánto tiempo antes de comer me la tengo que poner, o cuánto tiempo antes de la cena o antes de dormir me la tengo que poner, porque tenemos que emular esto, una secreción basal, y cada que comamos una secreción o picos de insulina prandial o al momento de la comida, como dice esta tablita, ¿no? Para poder lograr esto, pues tenemos que conocer a cada uno de nuestros análogos diferentes de insulina. No porque sean insulina, todas hacen lo mismo, todas duran lo mismo y a todos los pacientes le voy a dar lo mismo. Tenemos múltiples tipos de insulina, desde la insulina humana regular hasta los análogos rápidos, ultra rápidos, intermedios, lentos y ultralentos, y cada uno tiene sus tiempos muy diferentes de acción con sus beneficios y sus contras muy particulares de cada una de estas insulinas. Pero, pues sabiendo utilizarlas, ¿a quiénes les vamos a dar insulina? Esto es directamente de la ADA del 2022 y tenemos que considerar insulina como terapia inicial. Es decir, no perder el tiempo con metformina, con sitagliptina, con sulfonilureas, con IDPP4 o GLP1, perdón, en aquellos pacientes que tengamos evidencia de catabolismo clínicamente, que tengan síntomas inequívocos de hiperglucemia, no se diga más si el paciente está hospitalizado por una cetoacidosis, que tengan a su diagnóstico una hemoglobina glucosilada mayor o igual a 10, una glucosa mayor a 300, por favor apaguen sus micrófonos, o que el paciente tenga alta sospecha o diagnóstico confirmado de diabetes tipo 1. Entonces, no tenemos por qué tratar a un paciente diabético tipo 1 con metformina, no va a funcionar el fármaco. No tenemos por qué perder 3, 6 meses tratando a un paciente con una glucosilada de 14 si sabemos que no va a funcionar, que va a fallar la terapéutica, o si el paciente evidentemente está catabólico o tiene una descompensación aguda de diabetes, no van a funcionar, no vamos a llegar a las metas de tratamiento si empezamos con un fármaco oral o un fármaco parenteral diferente a la insulina, porque el paciente requiere ya su organismo insulina, de ya. Y habíamos platicado, es el único fármaco para diabetes que puede disminuir cualquier nivel de hemoglobina glucosilada. Y aquí está el flujograma de tratamiento de los pacientes a los que vamos a considerar iniciar insulina. Vamos a obviar esto de acá, que son tratamientos con GLP-1, y vamos a empezar acá, en tratamiento con insulina basal. ¿Cómo vamos a basalizar o insulinizar a un paciente? Dice el Diabetes Care del 2022 de la ADA. Debemos de escoger nuestro análogo de insulina basal de acuerdo a las consideraciones paciente específica. ¿Qué quiere decir esto? No son todos de Temir, no son todos aspartamina, no son todos glargina. Son dependiendo de las características de cada uno de nuestros pacientes. ¿Qué características? Costos, tipo de paciente, tipo 1, tipo 2, una diabetes monogénica, neonatal, etcétera, etcétera. Una vez que decidimos agregar un análogo basal, el que sea, el nombre que quieran, ¿cómo la vamos a iniciar? La forma segura, aunque sea más lenta, pero la forma más segura sin exponer al paciente a hipoglucemias desde el inicio del tratamiento es iniciar 10 unidades al día o hacer un cálculo, porque quizás para un paciente de 120 kilos 10 unidades no es nada, 0.1 a 0.2 unidades por kilo de peso al día de insulina basal. Ellos nos recomiendan NPH, pero puede ser cualquier insulina basal. ¿Cómo vamos a ajustar las dosis? Ya les había dicho en la primera clase, tenemos que establecer metas de tratamiento de acuerdo a las características del paciente y vamos a escoger un algoritmo.
¿Qué quiere decir? Pues dependiendo del paciente, que le suba de 2 en 2 o que le suba de 1 en 1 o que le suba de 3 en 3 si no ha llegado todavía a la meta de tratamiento. Ellos nos ponen como ejemplo incrementar 2 unidades cada 3 días hasta llegar a la meta de tratamiento de glucosa plasmática sin que el paciente tenga hipoglucemias, claro está. ¿Qué tal si con la insulina basal que yo inicié con estas 10 unidades o a lo mejor aquí al cálculo por peso me salió 15 o 18 unidades? ¿Qué pasa si el paciente me hace hipoglucemia? Bien sencillito, determinar la causa. Tiene gripa, tiene una infección bacteriana, no está comiendo, pues corregir la causa. Pero si es nuestra insulina la culpable, disminuir la dosis de un 10 a un 20% del total de la dosis que le estamos administrando al paciente. No es bajarle de golpe 50%, 80% o suspender la insulina, que en muchos casos así me llegan los pacientes referidos. Una vez que el paciente ha llegado a una dosis adecuada, ¿qué tenemos que considerar? Tenemos que evaluar algo que se llama sobrevasalización. Algo que quizás no conozcan, algo que quizás les caiga como sorpresa. La insulina tiene un tope de dosis, así como la metformina, así como paracetamol, así como cualquier fármaco oral que ustedes quieran. Insulina también tiene un tope de dosis. ¿Cuál es este tope? Más de 0.5 unidades por kilo de insulina basal es sobrevasalización. ¿Qué tiene que un paciente esté sobrevasalizado? No va a obtener control glucémico, es decir, si yo le doy 0.6, 0.9, 1 unidad por kilo de peso de insulina basal, no va a bajar esa glucosa en ayuno, no va a bajar la hemoglobina glucosilada, pero lo voy a estar exponiendo ¿a qué? A que aumente de peso por mismo efecto de la insulina y a que tenga más hipoglucemias. Eso tenemos que estar vigilando en cada consulta. Pero ¿qué pasa si nuestro paciente se nos sale del control? Está fuera de metas y ya usa insulina. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos otra vez a obviar este paso porque son GLP-1 y estamos en el tema de insulinas. Y tenemos que agregar insulinas prandiales. Lispro, Aspar, Lulicina, regular, la que quieran, pero una insulina prandial. Usualmente el primer paso suele ser con la comida más grande, al igual que cuando agregamos una sulfonilurea, ¿sí? ¿Y cómo la iniciamos? También la recomendación más fácil, más sencilla, más segura, que si le tienen miedo, no saben cuánto calcularla, 4 unidades al día o en la comida más grande, o podemos hacer un cálculo y el 10% de la insulina basal que ya usa el paciente, esa cantidad se la ponemos de insulina rápida, lo que sea más grande, pues. Si el paciente sigue estando fuera de metas, pues vamos agregando más insulinas prandiales. Si sigue descontrolado en el desayuno o en la cena, pues hacemos un esquema basal plus. Pero ¿qué pasa si nuestro paciente entra en metas o tiene riesgo de hipoglucemia? Hay que disminuir primero la insulina basal por 4 unidades o el 10% de la insulina basal. ¿Cómo la vamos ajustando este análogo rápido o prandial que ya agregamos? Pues incrementando la dosis de 1 en 1 o de 2 en 2, dependiendo qué tan descontrolado está el paciente, o haciendo aumentos de 10 al 15% de la dosis total, por lo menos 2 veces a la semana. Si el paciente nos hace hipoglucemia con el análogo rápido, pues tenemos primero, número 1, al igual que la basal, buscar la causa. Si no hay causa, es decir, es el medicamento, pues tenemos que disminuir la dosis de un 10 a 20%. Pero ¿qué pasa si no? Si ya lo tenemos con insulina prandial 1 o 2 veces al día, sigue fuera de metas. Nos ofrecen todas estas 3 recomendaciones. Muy rara vez ustedes en medicina general van a tener que llegar a tanto por lo regular, incluso por guía de práctica clínica mexicana, se van a quedar acá en iniciar una insulina basal. Pero ¿qué pasa si sigue muy descontrolado el paciente y quiero que siga mejorando? Iniciar múltiples inyecciones de insulina prandial hasta llegar al régimen basal bolo. ¿Qué significa basal bolo? Es el régimen de insulinización más intensivo y no es nada más que el paciente se inyecte su insulina basal 1 o 2 veces al día dependiendo del análogo y cada vez que el paciente vaya a comer, sea 3 veces, 4 veces, 5 veces al día, cada una de estas veces significan una aplicación de insulina prandial o de insulina rápida.
Existen estos otros métodos que consideremos cambiar a una premezcla o que el paciente haga premezclas. Ya en la actualidad no están recomendadas las premezclas porque nos hacen perder más tiempo para llegar al control. Y pues tenemos esta opción, ¿no? No se controla con Basal Plus, no se controla con 1 o 2 inyecciones de insulina rápida más la basal, insulinización completa o basal bol. Entonces, para concluir el tema de insulina, tenemos que conocer cada uno de los diferentes análogos, sus tiempos de inicio, sus tiempos al pico, sus tiempos de duración, conocer la farmacométrica de cada uno de los análogos. Hay que iniciar el tratamiento oportunamente, no esperarnos hasta que el paciente haga nefropatía diabética y esté en diálisis o se quede ciego por retinopatía. Hay que evitar la sobrevasalización. Hay que solicitar un monitoreo ambulatorio. Habíamos dicho al principio de la clase, la única forma de saber que el paciente está bien insulinizado es que se monitoree. Y referir al paciente oportunamente, ya sea al médico internista, al médico nefrólogo, al oftalmólogo, al médico endocrinólogo, cuando el paciente esté empleando ya sea dosis de insulina basal muy alta, ya sea que esté en un régimen basal plus o basal bolo y no se logre obtener un control. Otra vez recordarles, más de 0.5 unidades por kilo por día de insulina basal es sobrebasalización. No se va a obtener mejor control glucémico si le seguimos subiendo la dosis. Lo único que vamos a estar haciendo es exponer al paciente a efectos secundarios propios de la insulina, principalmente aumento de peso, que eso nos va a empeorar todavía más el perfil metabólico del paciente, y a hipoglucemias. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta o algún comentario del tema. Si alguien quiere preguntar algo, tenemos unos minutos para preguntas. Bueno, la foto de San Felipe. Igual lo pueden poner en el chat si no quieren preguntar. Así lo pueden poner ahí alguna pregunta que tengan, duda. Aprovechen que está el doctor aquí. Tenemos 20 minutitos para cualquier duda. Digo, la grabación para... Yo creo que no. ¿O quedó en No, no entendieron. Muy buenos días, ¿no? Pues agradecerle al doctor por su excelente ponencia, la verdad muy claro, desde los antecedentes históricos de las insulinas y cómo ha sido pues todo el panorama en este tema. Me resalta en este tema sobre el tema de las premezclas. Aquí nosotros tenemos pues varias premezclas y revisando la información estadística, pues muchos pacientes de nuestros pacientes aquí en Iztacali están con premezclas y la mayoría no tienen un control, no han llegado a meta, pues afortunadamente como lo comenta en la plática. Entonces es muy importante que revisemos todos estos pacientes, sobre todo con estos puntos que se mencionaron en la plática, para evitar estas complicaciones, ¿no? El mal control de algunos pacientes y también pues las hipoglucemias que son es un efecto secundario de estos medicamentos que tenemos que cuidar mucho, ya que estos pacientes pues pueden caer en esta complicación y tener otros efectos secundarios. Hay una pregunta aquí en el chat. Silvia Zamora pregunta, ¿insulina de Temir siempre se debe de dividir la dosis? La compañía farmacéutica siempre nos va a decir que Detemir es un análogo de insulina lenta, ¿no? Nos va a decir que es una basal lenta por esta duración aproximada de hasta 24 horas. Sin embargo, cuando uno empieza insulinización a un paciente, ¿qué debe de hacer? Uno debe de pedirle al paciente su automonitoreo.
pedirle al paciente que se pique, ni modo, que se revise en ayuno y antes de la cena. Es la única forma de saber si lo estoy insulinizando adecuadamente. Ningún paciente, por lo menos en mi práctica aquí en el hospital, ningún paciente se le ha solicitado automonitoreo, por lo menos en medicina general. No estamos documentando si la insulina a una sola dosis al día está logrando esas 24 horas. Por perfil farmacométrico, yo se los demostré, de 7 horas hasta 24 horas. Es muy amplio. ¿Y en quiénes va a durar menos? En los pacientes tipo 2. ¿Y a quiénes les estamos dando Detemir en la institución? A los pacientes tipo 2. En los estudios, ahora sí, de la vida real, ¿cuánto tiempo ha demostrado Detemir que funciona? Ellos reportan de 16, máximo 18 horas. Nunca llegan ni a las 20 ni a las 24 horas. Pero si sabemos que al tipo 2 no va a llegar ni a estas 16, a lo mejor se va a quedar en 12, 14 horas, claro, vamos a tener que insulinizar al paciente con una dosis matutina y una dosis vespertina. ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a determinar si la Detemir le está durando 24, 20, 18, 16 horas? Monitorizando al paciente adecuadamente. Solo tenemos que pedirle: cómprate un glucómetro. Incluso hay compañías farmacéuticas que por el simple hecho de que le den su pluma de insulina le regalan el glucómetro, y que se revise, que lo utilice, porque es la única forma de saber si la insulina que estamos dando funciona, tanto a la dosis que la estamos dando como que si está durando todo el tiempo que debe de durar. Incluso para que solventen un poquito la duda o para que queden más confundidos, en Monterrey, donde yo me formé, por un tiempo no estuvieron comprando Lantus, pues insulina glargina de marca, compraban una biosimilar, y nosotros documentamos en un estudio que hicimos que esa glargina, muy entre comillas, le duraba a los pacientes diabéticos solo 8 horas. Entonces el paciente necesitaba más plumas de glargina porque no cumplía las 24 horas de insulinización. Y claro, llegó farmacia, llegó compras, llegó dirección a preguntarnos por qué estábamos dando glargina 2, a veces hasta 3 veces al día, y pues ahí estuvo la muestra, ¿no? Después de que se sacó ese estudio local. Y hay una segunda pregunta que dice César Contreras: entonces díganos cuándo le debemos enviar al paciente endocrino. Tiene que estar el... ¿Sí? Ok, continuando con esa pregunta, ¿cuándo el paciente debe llegar con el endocrinólogo? Evidentemente hay pacientes que se pueden ver en un primer nivel de atención o en una consulta de medicina general, que después necesitarán una valoración por médico internista y después necesitarán una valoración por endocrinología. ¿Cuáles deben de pasar directamente, independientemente del nivel donde se encuentra, especialidad, subespecialidad o medicina general? Los diabéticos tipo 1. Ellos deben de pasar directamente con el subespecialista, con el endocrinólogo. Sospecha o diagnóstico confirmado, algún paciente que por ahí ande perdido, que haya perdido seguimiento en su consulta y llegue con ustedes y tenga el diagnóstico de diabetes tipo 1, ese es directamente endocrinología. ¿Qué paciente con tipo 2, diabetes tipo 2, debe de llegar con endocrinología? Aquel paciente que ya tenga múltiples complicaciones, múltiples comorbilidades, que ya tenga retinopatía proliferativa, que ya tenga enfermedad renal estadio 4 o 5, que ya tenga nefropatía diabética y esté en diálisis, que tenga una dosis ahora sí que sumamente alta de insulina basal, digámoslo por un número arbitrario, 50, 60 unidades al día. Esos pacientes deben de llegar a evaluación directa con el endocrinólogo, ¿no? Son pacientes con muy alto riesgo cardiovascular, con una probabilidad muy alta de complicaciones, de que se nos mueren los pacientes de infarto agudo del miocardio. Entonces, ellos rápidamente deberán de tener o un esquema intensivo o un cambio pronto de su esquema actual, ¿no? Todo paciente que apenas está insulinizando, todo paciente que utiliza una dosis, pues 0.1, 0.2, 0.3 unidades por kilo de insulina basal sin análogo rápido, si no se controla, si está fuera de metas, si le dudan un poco en iniciar un análogo de insulina rápida porque pues le dudan a cómo pedir el automonitoreo, ese paciente pasa a medicina interna para que sea valorada su dosis de insulina basal, si ellos pueden hacer algún cambio en los fármacos orales. Y ya también ellos también tendrán criterios de envío para cuando al paciente tipo 2 lo enviarán con el subespecialista. Pero en general, así directo, sin pasar por medicina interna o por algún otro especialista, diabetes tipo 1 o aquí el tipo 2 con múltiples complicaciones ya crónicas que requiera un ajuste ya sea a la alta o a la baja para su control y evitar pues el desenlace fatal.
Y otro tema muy importante que comenta la doctora Carrillo, la mujer embarazada. Mujer embarazada con diabetes, se hace diabetes tipo 1, es así, sí o sí debe de entrar, o diabetes tipo 2, que no está llegando a sus metas o que tiene fármacos que no son avalados, que son más riesgo durante el embarazo, deben de llegar también a endocrinología. Sí, justamente estamos trabajando para evitar mandarle al doctor los pacientes y nosotros poderlos controlar aquí en el primer nivel de atención. Quiero que también recordarnos a todos que los diabéticos son de todos, no son o sea, no son del endocrinólogo, del internista. Realmente el paciente diabético, sobre todo el médico de primer nivel de atención, es el que debe de tener ese paciente. O sea, ese paciente va a ir con él a todo lo que le suceda, incluyendo su diabetes. Y entonces a veces decimos, no es diabético, tiene una hemoglobina glucosilada alto, lo mando al segundo nivel. Espérate, hiciste algo, le hiciste un cambio. O sea, creo que nos tenemos que comprometer mucho con nuestros pacientes para poder lograr un control. Si no nos comprometemos y solamente estamos queriendo derivar, pues nunca nos vamos a empapar de esto y nunca vamos a mejorar, la verdad, el control de los diabéticos. Los diabéticos son de nosotros. Nosotros tenemos la obligación, aunque los hayamos mandado a un segundo o tercer nivel de atención, la obligación de seguirlos monitoreando y seguir revisando y enviándolos a sus citas a oftalmología anual, y cualquier otro dato que encontremos en sus exámenes de laboratorio. Entonces, necesitamos comprometernos un poquito más con ellos y justamente por esa razón estamos haciendo estas capacitaciones nuevamente. Creo que aquí hay otras preguntas, doctor. Le voy a ceder la palabra al doctor. Dice, información para los tratamientos en oncología, se deben educar a los pacientes a comprar su propio glucómetro. Ok. Sí, aquí Miguel Ángel Armenta hace un comentario que dice que sería bueno educar a los pacientes con diabetes mellitus a comprar su propio glucómetro. Sí, tiene toda la razón, pero volvemos a lo mismo. Toda esta responsabilidad recae en nosotros. Nosotros médicos, médico general, médico internista, médico nefrólogo, médico endocrinólogo, tenemos la obligación de dar esa educación. O sea, es de nosotros. Es de nosotros el hacer que el paciente haga la dieta que le propuso la nutrióloga. Es de nosotros que el paciente, si tiene caries o tiene pérdida de piezas dentales, vaya con el dentista o con el odontólogo. Que si el paciente tiene pie diabético y vemos exposición ósea, que vaya con el cirujano, que se vaya a urgencias a atender pronto ese pie. A final de cuentas recae en nosotros. Sí, el paciente tiene mucha responsabilidad, pero no es el 100% el paciente. Nosotros, si no le decimos que se compre el glucómetro, si no le enseñamos a cómo usar las lancetas, si no le enseñamos que cada glucómetro, cada marca de glucómetro tiene su propia tirita, el paciente pues no se va a controlar. Lo comentaba hace poco con un caso de una paciente tipo 1. La paciente quería forzosamente tratamiento con una microinfusora de insulina. Decía ella, lo justificaba que porque así se controló bien. En realidad, el tipo de administración del medicamento, y eso ya está bien estudiado y tiene años, no es del 2022, el tipo de administración de nuestra insulina o de nuestros fármacos no tiene nada que ver con el control. Lo que va a controlar al paciente es que el paciente se automonitoree y que nosotros leamos este monitoreo y hagamos ajustes a tiempo. No importa si tiene una microinfusora, no importa si le estoy infundiendo directamente a la vena, si se está inyectando subcutáneo o si tiene fármacos orales. Si el paciente se revisa, el paciente que se revise más veces es el que tiene mejor control porque él sabe, estoy descontrolado en la mañana, estoy descontrolado después de la comida, me descontrolé medianoche y el médico pues tiene toda la evidencia para decir, te voy a cambiar y te agrego insulina, te voy a subir la insulina, te la voy a bajar porque estás haciendo hipoglucemias. Y es muy valioso este comentario, pero pues regresando, la culpa también es de nosotros, no es del paciente. Tenemos que orientarlo, tenemos que educarlo y eso es en cada una de nuestras consultas. No es nada más que tomas, te doy tu medicamento y te veo en 3 meses. Es cómo te sientes, cómo has estado, a ver tus manos, a ver tus pies, a ver tus zapatos, a ver tus ojos. Ya tienes glucómetro, a ver tus revisiones, cómo has estado, qué comes, qué te dijo la nutrióloga, qué te dijo el dentista, qué te dijo el activador físico. Todo eso en una consulta.
Y comentan que tienen una pregunta y que la van a hacer por el micrófono. Sí, adelante. Buenos días. Muchísimas gracias. Esta información nueva, difícil de digerir. Muchas preguntas ahí que teníamos en duda, pues han sido ya en respuesta y muchas gracias. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, sí lo escuchamos. Sí, pues no más queda más que preguntarle, ¿existe la recomendación médica de dieta en quintos o fraccionada en quintos al día? Usted nos recomienda una administración extra de insulina prandial. ¿Es válido en los pacientes que fraccionen en quintos sus alimentos para poder utilizar insulina prandial en las 5 ocasiones o nada más en las 3 que usted estaba mencionando en su gráfica? Sí, es una buena pregunta porque sí cabe o sea, sí entra la duda de qué vamos a hacer con aquellos pacientes a lo mejor que entrenan o aquellos pacientes que llevan un seguimiento por nutrición y les fraccionaron su dieta a 4, 5, 6 veces por día. ¿Qué tenemos que hacer? Pues dependerá del tipo de diabetes, ¿no? Que tenga el paciente. Por aquí tenía una curvita. Sí, son más difíciles de tratar, es cierto, pero si el paciente es tipo 1 o es un paciente diabético tipo 2, el cual ya tiene muchos años de su enfermedad, ya la glucotoxicidad y la lipotoxicidad acabaron con su remanente pancreático y son dependientes de insulina, aquí está la grafiquita. Pues cada comida que están haciendo, uno debe de calcular su dosis de insulina que debe recibir. Si se dan cuenta, al desayuno esta curva es un pico muy pronunciado, a la hora de la comida es un pico que casi le llega a los 2/3 y el de la cena es muy similar al del desayuno. Esto no lo vamos a ver tan claro, tan fácilmente en el diabético tipo 2. El diabético tipo 2 sufre de ¿qué? De una adicción real a la comida, sufre de obesidad, sufre de resistencia a la insulina y estos pacientes se van a beneficiar de una dieta un poquito más restrictiva, 3 comidas al día, unas metas energéticas que establece el nutriólogo, pero si lo tenemos con un esquema basal bolo, que así se le llama la insulinización completa, todas horas, tiene un esquema basal bolo y nos recomienda el nutriólogo que coma en 4 tiempos o que coma en 5 tiempos, claro que es válido darle insulina cada uno de los tiempos que coma, porque cada comida es una carga de carbohidratos, es una carga energética que se debe de cubrir con insulina. Si no, se nos va a descontrolar. Va a empezar con hiperglucemias, a lo mejor en la mañanita lo tenemos perfecto, lo tenemos en 100, pero esa comida extra que hace entre el desayuno y la comida, o la comida extra que hace entre comida y cena o a medianoche, eso nos va a dar la hemoglobina glucosilada de 10, 14, 18. Ustedes pónganle número, ¿no? Cada comida, cada ingesta calórica requiere de insulina para controlarse. Eso lo hace nuestro páncreas, sin que nosotros le digamos, sin que nosotros nos estemos picando. Claro, nos lo acabamos porque llevamos malos hábitos dietéticos, no hacemos ejercicio y le tenemos que ayudar con medicamentos y no es suficiente, necesita insulina. Y pues ya depende de cada quien, principalmente de uno endocrinólogo, personalizar esta dosis cuando los pacientes tienen dietas muy especiales. Los tipo 1 rara vez, pero sí hay algunos que son deportistas, especialmente de alto rendimiento, que tienen dietas a veces muy altas en carbohidrato para cumplir las necesidades de su entrenamiento o fraccionadas en 4 o 5 comidas. Y lo único que se hace es, en lugar de dar 3 dosis de insulina, se dan 4, se dan 5 dosis de insulina. Entonces, contestando a la pregunta así puramente, ¿come muchas veces al día? ¿Necesitaría muchas inyecciones? Sí. Sí, porque cada carga de alimento, cada carga de carbohidrato requiere ser metabolizada por insulina. El tipo 1 tiene reserva todavía residual, tiene reserva pancreática residual que le ayuda a cubrirla, siempre y cuando la comida pues no sea de la misma cantidad de intensidad que un desayuno, que una comida, Por lo general en el instituto, las nutriólogas que han visto a mis pacientes les dan dietas en 3 tiempos, ¿no? Pero pues claro, en la práctica privada donde cada paciente pues es libre de hacer y de decirlo lo que él cree que es mejor para él, hay quienes hacen dieta a 4 o 5 tiempos y no es nada raro que uno les indique insulinas por cada una de las comidas. De hecho, esto se sale ya mucho del tema, pero hay algo que se llama conteo de carbohidratos, donde el paciente ve su plato
sabe cuánta energía aporta una tortilla, medio pan, un filete de pescado, el agua de Jamaica que se va a tomar, y él mismo, claro, con orientación médica, calcula, sabe cuánta insulina por cada cuántos gramos de carbohidrato va a inyectarse, y le es más fácil liberarse de estos esquemas fijos de solo 3 veces al día, y el paciente puede comer una dieta más amplia, más rica, más rica en alimentos, no solo en sabor, y se inyecta la cantidad necesaria de insulina para que llegue a sus metas. ¿Se puede? Sí. ¿Se hace? Sí. Todo depende de la valoración. Como decía la doctora Carrillo, esto no es que el diabético sea exclusivo mío como endocrinólogo, no es exclusivo del nefrólogo cuando falla el riñón. El paciente diabético es paciente de todos. El paciente diabético, digo, creo que todos en México, de acuerdo a la última estadística, todos tenemos por lo menos 1 a 2 familiares diabéticos en nuestra familia. Y el diabético le van a dar infecciones de vías urinarias, la mujer diabética se va a embarazar, el hombre diabético se puede deprimir. Diabetes tenemos que verla todos. Yo soy maestro de universidad y claro que se da diabetes, porque es una enfermedad, es una verdadera pandemia global que no estamos llegando a metas, se nos están muriendo los pacientes a nivel global, no solo a nivel local Iztacali. Y pues lo que estamos haciendo es poco, habiendo tantas opciones de medicamentos, de insulinas, de fármacos orales y parenterales, y aún así no llegamos a las metas. Y sería muy triste, a lo mejor para nosotros, el paciente que está enfrente de nosotros es una persona más, es un paciente más, es una carga de trabajo más, pero es muy triste cuando uno lo ve del otro lado, porque esa persona es mamá, esa persona es hija, esa persona es hermana, y pues quizás viéndolo así nos va a interesar un poquito más el controlar bien a la gente y dar los tratamientos adecuados al paciente adecuado. Ya no hay más preguntas. Sí, ya no hay más preguntas y dado el tiempo, pues les agradezco a ustedes su participación, al doctor también. Como les dije, estamos trabajando para que esta información se las hagamos llegar de manera escrita para también consultarla cuando ustedes lo deseen y también invitarlos. Nos falta una tercera sesión donde vamos a hablar sobre la terapia oral. Adelantamos la de la insulina por las problemáticas que hemos tenido ahorita de insulinas. Sin embargo, la sesión 2 era los hipoglucemiantes orales, que los veríamos en la siguiente. Les daremos con tiempo la fecha exacta. Y pues nada más. También le agradezco aquí al doctor Portillo, que está aquí con nosotros como director de enseñanza, que nos apoya bastante en estas capacitaciones. Pues nada más. No, pues agradeciendo igual, ¿no? Agradeciendo a todos por su asistencia. Recuerden anotar el evento en el PAMI para que se registren. Y obviamente agradeciendo al doctor Ramiro. La verdad fue bien específico y me quedó muy, muy claro sobre todo la cuestión del uso y mal uso de las insulinas, ¿no? Definitivamente lo vamos a subir al portal para que también se puedan retroalimentar en los diferentes turnos con todos ustedes. Ya les daremos el link más adelante. Y gracias a todos. Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias.